Hoy amanecí bastante atacada por el pacto histórico. Se ve que evidentemente les ha dolido el debate que se está haciendo, con ideas y por supuesto con estrategia política, porque si ellos no tienen las mayorías no se las va a hacer la oposición, ni en este gobierno ni en ninguno, porque esas son las reglas del juego. Quiero responderle a María José Pizarro, primero, no nos tratemos de mentirosos, María José, porque aquí hay que presumir la buena fe de las personas. Yo le voy a mostrar por qué usted está equivocada en la información que le está dando a los colombianos. Es muy importante este tuit porque María José está reconociendo que efectivamente le queda plata de esta reforma pensional al gobierno. Son 5.2 billones en las cuentas más bajas. Eso significa que como usan el ahorro de todos los colombianos para pagar las obligaciones que hoy tienen, se les libera presupuesto general de la nación. Y dicen que lo van a usar para la gran inversión en Colombia. Luego la gran inversión en Colombia no son los ancianos y la tercera edad, porque no usan más bien la plata de una vez del presupuesto general para que los ancianos puedan tener esos 220.000 pesos. Yo recuerdo que el presidente Uribe dejó en 900.000 ancianos los adultos mayores que recibían subsidio. Y por supuesto en el gobierno Duque se hizo un esfuerzo para subirles ese ingreso. ¿Cuánto lo han subido ustedes en casi 2 años que llevan? ¿Cuántos ancianos nuevos han incluido en el programa? No se necesita ley, senadora, para incluir a los ancianos pobres de este país en un subsidio estatal que nada tiene que ver con el tema pensional. También es muy importante que la senadora María José reconoce que no quiere que los fondos inviertan en el exterior y que cuando el gobierno está diciendo que ellos van a definir en qué se invierten los ahorros de los fondos de pensiones, lo que quiere es que el gobierno determine en qué se invierte. Yo quiero recordarle a la senadora María José que el 70% del bono pensional que tiene un colombiano, el 70% viene de la inversión que ha hecho los fondos. De manera que no es cierto que las inversiones que han hecho los fondos tengan rendimientos negativos. El pasivo pensional, es decir, toda la deuda acumulada de pensiones que tiene Colombia es gigantesca. Y lo que es claro es que todos los expertos han dicho, incluyendo el Ministerio de Hacienda, que esa bomba que hoy tenemos crece. Los cálculos del Ministerio de Hacienda es que va a crecer 40 puntos del PIB. ¿Esto qué significa? Que para el 2100 las arcas de los fondos pensionales estarían en cero. Es decir, quien se vaya a pensionar en el 2101 no va a tener ni un solo centavo, pero sí va a tener unas deudas muy grandes, que en los peores escenarios son de más de 168% del PIB de los colombianos. Es decir, un país inviable para las futuras generaciones. En ese país que usted sueña construir y que yo espero poder construir para Colombia, no cabe que seamos irresponsables con las futuras generaciones de colombianos. Nuevamente, senadora María José, está equivocada. El proyecto lo que dice textualmente es que el gobierno va a definir la focalización para el pilar solidario. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no se ha decidido si va para Sisbén 1, para Sisbén B, para Sisbén C. Eso que usted dice en el tuit podrán ser los sueños del gobierno, pero no está en el proyecto. Están dejando al arbitrio del gobierno de turno quiénes son los ancianos que pueden recibir subsidio. A mí sí me preocupa muchísimo que nos digan que Colpensiones va a administrar el fondo de ahorro, porque una cosa es el gasto pensional, senadora María José, pero otra es la plata que queda o que debería quedar para ahorrarse. Yo le quiero invitar a que vea el debate que vamos a hacer sobre Colpensiones. En 2 contratos ya vimos sobre costos de más de 100.000 millones. Vaya y mire cómo están llenando con pensiones de puros contratistas para poder tener disque mermelada para repartir. Imagínense lo que puede ser ahora que tengan la plata de todos los colombianos. Hagamos el debate sobre la administración de Colpensiones para ver si los colombianos quieren que su plata las maneje Colpensiones. Senadora María José, cuando digo que el fondo de vejez no está definido es porque no está definido. Hay que asumir, uno imagina que allá es que va a ir. Podrían mejorar la redacción, porque hay un montón de cosas que son susceptibles de mejorar. Tome las críticas para mejorar, no simplemente para atacar a los oponentes. Un tema tan importante como cómo se va a gastar el ahorro del pilar contributivo, es decir, lo que no se está pagando en pensiones y queda ahí, cómo se va a gastar no está en la ley. La senadora nos da tranquilidad diciendo que el gobierno lo va a decidir más adelante. No, senadora, nosotros queremos saber cómo se va a usar el ahorro. Los colombianos tenemos derecho de saber que cuando se apruebe esta ley, sabremos que el ahorro se va a preservar. Bueno, me alegra mucho que la senadora también reconozca que los colombianos vamos a perder la titularidad de los recursos. Hoy mis ahorros de mi pensión son míos, pero ahora van a ser del gobierno nacional. Y ustedes tienen que recordar lo que pasó en Argentina, donde volvieron público todo el sistema. Y cuando el sistema no tuvo plata para pagar, simplemente dijo, lo sentimos, por equidad, ahora su pensión es esta. Y todo el mundo quedó con unas pensiones muchísimo menores a las que hubieran tenido si hubieran tenido un fondo de ahorro privado. De manera que es importante esta discusión, porque yo sí creo que la titularidad de los ahorros debe mantenerla el colombiano y que si lo va a llevar a Colpensiones, Colpensiones entienda que tiene recursos de un ciudadano y que tiene que pagarle los intereses y tiene que tener las cuentas claras, porque es que no puede ser simplemente que la plata de los colombianos de un día para otro se vuelva plata del Estado. Dice la senadora María José que los colombianos no reciben los rendimientos de sus cuentas, el Colpensiones. En los fondos privados, claro que reciben esos rendimientos. De hecho, cuando una persona fallece o una persona retira porque no pudo conseguir su pensión, le pagan el monto que había ahorrado más todos los rendimientos, que pueden llegar a ser cerca del 7% anual, más los rendimientos sobre los rendimientos. Eso es el 70% de los recursos que recibe una persona, vienen de esos
esos rendimientos. Pero en el sistema público, pues sí, Colpensiones coge la plata de los colombianos, no le paga intereses y simplemente decide que es plata estatal. Esa es la gran discusión, senadora María José. Yo estoy convencida que el dinero tiene un valor en el tiempo, porque lo tiene, y el colombiano que lo está poniendo tiene derecho a todos los rendimientos. Y si no le alcanzan las semanas, o si las semanas fueron insuficientes, debe recibir ese monto y sus intereses. No nos digan que eso es un subsidio, porque los subsidios son los que vienen regalados por el Estado. Los rendimientos son un derecho de quien es dueño del dinero. Y nuevamente, senadora María José, no es cierto, el proyecto lo que dice es que quien se pensiona con 300 semanas recibe la plata con IPC, no recibe los rendimientos. Nuevamente, le están robando a los colombianos el valor del dinero. Es que los intereses son un derecho. Cuando el Estado toma la plata prestada para pagar el resto de las pensiones o para hacer cualquier cosa que decida tomarla prestada, tiene que reconocer los intereses, como cuando le presta plata cualquier otro agente del mercado, porque el ciudadano no va a tener ese derecho. Pues, senadora María José, sobre el tema de darle prerrogativas a las comunidades indígenas, uno se pregunta, ¿y por qué las comunidades afro no quedaron incluidas? Pero segundo, ¿por qué van a tener un tratamiento diferenciado frente al resto de los colombianos? ¿Y cuál es el tratamiento diferenciado que les van a dar? Creo que eso es materia de discusión, porque finalmente son el resto de colombianos los que van a tener que pagar esas pensiones. Yo creo que merecemos conocer entonces cuál es el tratamiento que proponen. Y una pregunta, ¿hicieron consulta previa sobre toda la ley? Senadora, yo celebré el sistema de equivalencias donde podamos pasar semanas por edad, pero no nos diga que lo van a tomar en una decisión técnica con expertos. Cuéntele quiénes son los que integran la comisión técnica. Yo sí le voy a contar a los colombianos. El DNP, hoy en manos de Alexander López, la ministra de Trabajo, el ministro de Hacienda, el DANE, todos muy lejanos al gobierno nacional. Pero no se preocupen porque va a haber 2 expertos nombrados por el presidente Petro. No nos haga reír con la capacidad de los expertos. Hola, hay un chiste, podían consultarle a Laura Sarabia también, dado que ella resuelve todo. Uno de los temas más importantes es qué pasa con la persona que ha venido ahorrando en el fondo privado y que se pensiona en el fondo privado, pero el primer salario mínimo se queda en Colpensiones. Ya la gente no se va a querer pasar a Colpensiones. Senadora, ¿por qué la gente se pasa a Colpensiones? Pues porque le regalan a uno plata. Usted tiene toda la razón. Este país viene subsidiando las altas pensiones y eso es lo que debiéramos acabar. No hay por qué subsidiar las altas pensiones. Pero después usted me dice, entonces, que todo lo que ha ahorrado la persona se lo vuelvan a pasar a Colpensiones. Y Colpensiones lo vuelve plata de caja y empieza a pagar pensiones, creando la incertidumbre sobre el pago, pero sobre todo creando la impresión de que Colpensiones tiene una plata que no tiene. Lo lógico es que Colpensiones pague la pensión que le corresponde y el fondo pague la pensión que le corresponde. Da transparencia y sobre todo garantías. Aquí vuelven a aducir al tema de los expertos. Los expertos en pensiones son actuarios. Esos son los únicos expertos en pensión. Los demás tenemos opiniones, vemos los cálculos que ellos hacen y podemos tener impresiones sobre el tema. Pero los verdaderos expertos no son ni el ministro, ni el del DNP, ni los 2 delegados del presidente, son actuarios. Y senadora, pongámosle un techo y un piso a lo que se le va a pagar a los fondos. Porque ni que ustedes les puedan poner una remuneración tan baja que los quiebren, ni que se les pueda poner una tan alta que le quite recursos a los colombianos. La pregunta sobre la capacidad técnica de Colpensiones de asumir 6 millones nuevos de cotizantes no es una pregunta menor. Y dice la senadora que eso va a ser muy fácil, que Colpensiones se ha venido adaptando. Lo cierto, senadora, que Colpensiones va mal en ejecución y en rendimiento. En el debate que vamos a hacer de Colpensiones le voy a contar lo que han dicho ya sobre el ejercicio administrativo de Colpensiones. Y contémosle a los colombianos que Colpensiones le cobra a uno el doble de lo que le cobra un fondo por administrar su pensión. Si yo tengo 3 contratos y tengo además que cotizar sobre cada contrato a Colpensiones, pues entonces mi primer salario mínimo está en Colpensiones, mi segundo, mi tercero y después mi cuarto también y mi quinto también. Entonces me están quitando el derecho que tienen los demás colombianos de que solamente hasta 3 en el umbral de ustedes lo tenga Colpensiones. Todo lo que yo tuviera me lo va a tener Colpensiones. Eso no tiene por qué suceder, porque además la única razón para estar en Colpensiones es porque genera un subsidio. Es decir, a mí me van a pagar mi pensión sobre mis ingresos de mis últimos 10 años y no sobre mi ahorro. Y si Colpensiones tuvo mis 3 salarios, mis otros 3 salarios y mis otros 3 salarios, tiene que pagarme un subsidio sobre cada uno de ellos. Y por lo tanto, está dándole 3 subsidios a una sola persona. Un tema para que lo reflexionen. De pronto no habían caído en cuenta. Senadora María José, lo que usted nos está dando cuenta es que si cogemos los ahorros pensionales de todos los que están ahorrando actualmente para pagar pensiones y para pagar todas las pensiones y subsidios que se quieren pagar, pues simplemente puede generarse un problema futuro, porque toda esa plata hay que reponer. Cuando se gasten la plata que los colombianos han ahorrado, pues tienen que llegar unas nuevas generaciones. Primero, Colombia ya no está teniendo una bomba demográfica, es decir, la gente está teniendo un hijo o 2, por lo tanto vamos a empezar a contraer la fuerza productiva. Segundo, el trabajo formal tampoco está creciendo al ritmo que quisiéramos. Los crecimientos económicos que nos dejaron el año pasado y los que se esperan para este año con la reforma tributaria no dan buena expectativa de creación de empleo formal. Pero sobre todo, senadora María José, hay que pensar en los colombianos jóvenes, en los que
están por nacer, uno no puede dejarles una deuda para que ustedes tengan caja. Dice la senadora que si bajamos el umbral a un salario mínimo vamos a tener la desigualdad estructural que tenemos hoy. No es cierto, todo lo contrario, vamos a subsidiar solamente las pensiones de un salario mínimo. Y eso es muy importante porque focalizamos los esfuerzos en la población más pobre, que yo creo que es lo que debiéramos hacer, no subsidiar altas pensiones, definitivamente, y lograr que todos los colombianos puedan llegar a tener un ingreso en su vejez digno. Y lo mínimo que pueden tener es ese salario mínimo. Y ojalá podamos aumentar cada vez más el subsidio a los adultos mayores, en lo cual acompañamos con entusiasmo, porque a mí sí me duele mucho ver a nuestros ancianos vendiendo bonais, pero lo que no creo es que para lograrlo tengamos que dejarle una deuda gigantesca a los colombianos. ¿Sabe qué le propongo, senadora María José? No crean un nuevo ministerio que va a costar 900.000 millones, no creen una nueva jurisdicción que va a costar más de 1 billón de pesos, no se gasten billones y billones en crearle 10.000 puestos a la DIAN, 1.000 al SENA, 130 al comisionado de paz. Gastemos esa platica en los ancianos pobres de Colombia. Ese es el país que yo quiero construir. ¿Y usted? Pero senadora María José, yo reconozco su interés en una Colombia mejor. Yo también quiero una Colombia mejor. La invito a un palabreadero. Sentémonos usted y yo y discutimos este tema uno por uno para que vea que le podemos aportar muchísimo y que hay cosas que en su reforma no funcionan.